La grabación. Bueno, listo. Bueno, gracias primero que todo al coordinador Fabio Rendón por podernos colaborar en este espacio y ustedes también, porque pues sabemos que somos personas, ustedes son personas muy ocupadas y pues la idea es no demorarlos mucho a ustedes. Bueno, mi nombre es María Teresa Marí, mi compañera es Claudia Patricia Abril, nosotras somos estudiantes en la maestría de educación en la Universidad Iberoamericana. Estamos haciendo en este momento una asignatura que se llama pasantía y en esta pasantía pues debemos de hacer una problemática de mirar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, escogimos el Colegio María Inmaculada porque nos parece un colegio muy bueno, uno de los mejores colegios en la parte de la excelencia y en la educación. Hemos visto que una de la problemática que ustedes han tenido es pasar de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, por eso en este momento pues estamos acá reunidos para poderles hacerles a ustedes como unas pequeñas preguntas en qué han podido avanzar desde la presencialidad a la virtualidad. Entonces, esto es por el momento. Listo, ahí están viendo la programación, sí, para que la leas, Tere, lo que haremos. Bueno, vamos a hacer primero la presentación de integrantes y el tema de pasantía. Segundo, la realización de preguntas a docentes sobre el tema y las conclusiones. Entonces, ya hice la pequeña presentación. Entonces, quisiera como saber de ustedes también. Yo sé que son integrantes del Colegio María Inmaculada, pero quisiera saber en qué asignatura están ustedes. Tere, y si te parece, pues como para que avancemos, les vamos haciendo la pregunta y el profe se presenta y nos la responde, si te parece. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Les parece así mejor, profes? Listo, entonces, bueno, creo que ahí ya encendí mi cámara. Bueno, muchas gracias, Teresa. Entonces, la idea, profes, es que nosotros hemos elaborado, son unas preguntas muy sencillas para que ustedes, pues, nos colaboren en su respuesta. Pues la idea es que cada uno nos conteste una, puedan activar su cámara cuando la conteste y nos hacen una pequeña presentación. Entonces, pues, no sé si hay algún voluntario o si lo puedo iniciar en orden de cómo están en la lista. Pues si quiere empiece conmigo. El profesor William. Sí, ese mismo. Bueno, profesor William, muchas gracias. Bueno, profesor, ya como lo comentó Teresa, pues nuestro tema es el paso que tuvimos todos los profes de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, quisiera preguntarle, profesor, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentó usted al pasar de una educación presencial a la virtualidad de una manera tan abrupta? ¿Cuál fue el mayor reto? Pues como, pues el hecho de las plataformas digitales, o sea, implementarlo durante, o sea, con la forma de la explicación de las matemáticas ya. Pues no es tan sencillo de explicar una ciencia como se explica, no sé, el lenguaje ya en esos medios virtuales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues lenguaje o sociales o filosofía son lecturas, ¿no? Entonces tiende a ser un poquito más sencillo porque uno simplemente proyecta lo que uno tiene que mostrar y le explica a los estudiantes la lectura, ¿no? Le enseña y comprensión lectora. En cambio, ya cuando es matemáticas, es más complicado, puesto que no hay así herramientas para que uno agilice al momento de resolver una ecuación o al momento de escribir una misma ecuación o una fórmula, ya que, por ejemplo, no sé si está elevada a la enésima potencia, eso es súper complicado de colocarlo. Ya ahí entonces se perdía como el ritmo de la clase, más de que uno entiende de explicar con un tono de voz alto, de explicarlo lo menos pausado posible también, para que el estudiante no se duerma. Entonces esa fue como la parte más difícil el año pasado. Este año tengo la misma, o sea, tengo lo mismo de matemáticas e informática, también me lo dieron, gracias a Dios. Y se me ha hecho un poco más sencillo por el hecho de que ahora uso el celular, ¿ya? O sea, desde mitad de año del año pasado empecé a usar el celular y un tablerito, y entonces ahí explicaba la parte de matemáticas. En informática, pues solo es compartir pantalla y enseñarles a programar a los muchachos. Pero así ese fue como mi mayor reto en esa parte. Muchas gracias, profesor. Profesora Camila, ¿nos quisieras colaborar con la segunda pregunta? Claro que sí. Bueno, profesora Camila, quisiera preguntarle
¿qué estrategias le resultaron a usted eficaces al iniciar la educación de manera virtual? ¿Y qué área dirige, profe? Bueno, yo soy docente auxiliar del grado primero. Y bueno, como lo que más sirvió, digamos que con los chiquiticos, la cosa es como más complicada, ¿verdad? Porque ellos en su casa, con sus hermanitos, con sus padres, entonces, digamos que la concentración, o sea, hay que saber llegarles porque la concentración sí falla ahí un poco. Lo que más me sirvió, la verdad, fueron los juegos virtuales. O sea, estas dinámicas virtuales sí son súper geniales porque hacen que el niño esté muy atento, muy concentrado y al mismo tiempo se va divirtiendo y va aprendiendo, ¿sí? Entonces, todas estas plataformas de juegos virtuales, porque a veces el solo hablarles y hacerles unas dinámicas, digamos, frente a la pantalla no es suficiente para que ellos estén bastante concentrados. Entonces sí, yo diría que son los juegos virtuales, sí en esa parte sirvieron muchísimo. Gracias, profesora. Dale. Bueno, quería molestarlos en el chat, colocamos un link para que por favor nos colaboren diligenciando la asistencia. Bueno, quisiera continuar con la profesora Carolina Fajardo. Profesora Carolina, quisiéramos escuchar, pues, cuáles fueron las herramientas que usted ha continuado aplicando ahorita que ya estamos en la alternancia. ¿Qué herramientas virtuales le han servido para seguir en la alternancia? Bueno, soy docente de grado segundo, entonces continúo con muchos de los juegos o herramientas interactivas que venían trabajando el año pasado, como son ruletas, como son juegos interactivos, que los puedo trabajar también desde el aula de clase, ya que contamos pues con las herramientas tecnológicas dentro de nuestro salón que permite trabajar. Además, no solamente lo utilizamos en el aula de clase, sino también con los chicos que aún continúan en virtualidad en la casa, ya que no todos están asistiendo pues a la institución. Entonces, todas esas herramientas que hemos aprendido, como son juegos interactivos, evaluaciones interactivas, talleres en línea, videos, han sido recursos que aún conservamos estando en alternancia. Gracias, profe, muy amable. Profesora Marta Villada. Sí, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora, muchas gracias. Profesora, usted quisiéramos preguntarle cómo afecta en la parte académica a los estudiantes la falta de contacto, las relaciones sociales y afectivas que ellos manejaban en la presencialidad. Pues los afecta bastante, por ejemplo, en el desarrollo de su autonomía. El hecho de no tener al docente ahí al frente, que está constantemente haciendo el monitoreo de lo que se está avanzando o no, en la parte física, ¿sí? Revisando el cuaderno, viéndoles el libro, viendo la parte física. Entonces ellos tienden como a desconectarse un poquito. Entonces la parte de autonomía sí bajó un poquito, sí intentó el año pasado especialmente bajó un poquito, porque ellos pues se desconectan de la clase y se desconectaron de absolutamente todo. Sí, entonces volver a retomar ese proceso ha sido un poquito difícil por eso, por lo que no está el contacto físico. Entonces ellos apagan la cámara y desapareció el profesor. Es el proceso, hasta ahí llegó. Y uno muchas veces vuelve a clase y exactamente queda la parte mental del niño, de la niña, queda exactamente en el momento en que terminó la clase anterior. Entonces, no ellos por su cuenta no siguieron el proceso o no hicieron una lectura introductoria, no, ellos simplemente ya, hasta aquí y ahí llegamos. Muchas gracias, profesora Marta. Listo, gracias. Profesora Silvia Roballo. Sí, señora. Buenas tardes. Qué pena tener una dificultad con el internet. Tranquila, sí, señora, la escucho. Bueno, profesora, quisiéramos saber qué estrategias ha aplicado usted para contribuir al estado de ánimo de los estudiantes en esta virtualidad. Bueno, profe, pues realmente el trabajo se hace a diario, ¿no? Las estrategias de motivación
tienen que ser a diario. ¿Por qué? Porque los chicos pues se cansan a veces rápidamente con la misma estrategia, hay que motivarlos muchísimo, hay que variar las actividades, no se puede hacer siempre lo mismo. Se motivan para que ellos participen de la clase, se hacen diferentes actividades, se involucra la participación de cada uno, aunque a veces pues es muy complejo lo que decía la profe, porque en algunos momentos son todos muy juiciosos, ¿cierto? Y hay momentos en que alguno de los chicos se desconecta y ahí es donde uno empieza a, de cierta manera, a preocuparse por él. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su trabajo? ¿Por qué se desconectó? Pero pues gracias a Dios nosotros tenemos como un equipo muy que trabajamos bastante y es conectarnos con la coordinación, con la enfermería, qué pasó con el chico. Pero realmente lo que se hace de la virtualidad siempre es más complejo, ¿no? A diferencia de cuando tú los tienes en presencialidad. Enfrentarse a nosotros a esto, pues han sido nuevos retos, motivarlos a ellos para que cada día quieran ingresar, quieran trabajar, quieran participar y pues estar en contacto con ellos y preguntándoles qué pasa, cómo se ha sentido, cuál ha sido su trabajo, cuál es su inquietud, qué propuestas también tienen ellos, porque pues también escuchamos la parte, cómo se sienten ellos, qué les gustaría cambiar y se mantiene haciendo también como ese ejercicio de la coevaluación con ellos, qué les gustaría que se trabajara, cómo les gustaría que hiciéramos tal tema, si les gustó esta herramienta que trabajamos o si no. Entonces es un trabajo de bastante comunicación entre los estudiantes y el maestro. Pero pues son retos, pero pues gracias a Dios en general nos ha ido pues bien aplicando diferentes estrategias, ¿no? Desde la parte virtual, desde la parte presencial, ahora aplicando la alternancia. Entonces como que siempre el maestro ahí a la vanguardia de todo lo que se viene presentando. Sí, profe. Gracias, profesora Silvia. Con mucho gusto. Gracias. Profesora Sofía. Eduardo. Señora. Profesora Sofía, ¿cómo está? Profesora, ¿usted cuál cree que es el papel que juega la familia en esta nueva pues, normalidad que estamos teniendo en la educación? Bueno, yo, pues antes de todo, yo soy psicóloga del colegio. Yo siento que la familia juega un papel importantísimo en toda la parte de la educación virtual porque finalmente nos encontramos en escenarios en los que no se veían en el aula de clases, es decir, en la clase virtual. Entonces no solamente estamos con el chiquito o con la niña o con el adolescente, sino que estamos también con el padre de familia, sino estamos también con todos los agentes con los cuales no convivía el niño en un aula de clases. Y esto pues también afecta tanto el rendimiento académico como de pronto también la parte emocional del chico, como la parte emocional de los papás. Estar tanto tiempo de pronto todos confinados en el mismo lugar llega a afectar el rendimiento y llega a afectar la manera en la que perciben las clases, en las que toman pues todo la enseñanza que se da desde la virtualidad. Listo, profesora Sofía, muchísimas gracias. Tere, ¿tú quisieras hacerle la pregunta a la profesora, al profesor Eduardo? Sí, profe Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Hola María Teresa, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, sí, bien, gracias a Dios, bien. Profe Eduardo, yo quisiera saber cuál ha sido el reto principal o para ti el más importante cambiar de la presencialidad a la virtualidad. Bueno, digamos que el principal reto es tratar de acomodar las diferentes pautas que tiene la institución a cada una de las familias, ¿cierto? Digamos que yo el año pasado no estuve en el colegio, ¿cierto? Que fue cuando empezó todo lo de la virtualidad. Digamos que mi experiencia en 100% virtualidad prácticamente fue al inicio del año, después retomamos con alternancia. Pero sí muy complejo en ocasiones tratar de acomodar horarios, tratar de acomodar todo lo que tiene que ver con la organización del colegio, porque en estas situaciones, digamos que cada padre de familia quisiera que se acomodara toda esta clase de generalidades a su conveniencia o a su acomodo, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo la hora del almuerzo fuera a la hora que él tiene la del trabajo, que la hora de inicio de clases
no fuera tan temprano porque el niño qué pecado levantarse tan temprano, o el contrario, que sea bien temprano porque el papá tiene que salir a trabajar bien temprano. Entonces digamos que en esto de la virtualidad, ¿cierto? Empiezan a chocar toda esta clase de situaciones que vuelve un poco complejo la organización de un colegio. Entonces en esto pues lo que se hizo fue un análisis de no tanto de analizar los casos a nivel individual, sino realmente pensar a nivel general qué era lo más conveniente para la institución, los estudiantes y los padres de familia. Eduardo, muchas gracias. Profe Yasmín, buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas tardes. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Bien, ¿y Churra. tú? Qué rico verla. Bien. Sí, Me alegra verla. yo también me alegra mucho verla. Mi profe Yasmín, yo quiero hacerte una preguntita. Yo sé que tú estás en primaria y yo creo que también nos pudo haber afectado a los padres de familia. ¿Cómo hicieron ustedes ese manejo de la presencialidad, la virtualidad con los papás, que es tan importante, ¿no? Bueno, sí. Primero que todo, es como también comprender un poquito la realidad de los hogares, ¿cierto? Es conocer la realidad también de nuestros estudiantes, cómo están, qué recursos también tienen en sus casas, cómo está ese entorno familiar y poder de esta manera integrar y llevar el aula a sus hogares y que ellos entiendan que estamos llegando a sus casas con la parte pedagógica y que ellos hacen parte fundamental en este proceso. Ellos cuando los niños van al colegio, digamos ahorita en alternancia, ellos sintieron esa tranquilidad porque ya dijeron, por fin, llevamos un año con ellos aquí en la casa, por fin ellos vuelven a su entorno educativo. Pero también tenemos que ver los que se siguieron quedando en casa y siguen ellos jugando el papel de profesores en casa también. De una u otra manera, los padres de familia hacen ese papel y es donde nosotras las profes les hacemos tomar conciencia que ellos son nuestros ojos allá y que los necesitamos. De una u otra manera, un 50-60% necesitamos el apoyo de ellos allá en casa. Entonces, yo siento que esto es solo tomar conciencia, hacerlos que ellos recapaciten, que se pongan en los zapatos de nosotros, los docentes, cuánto nos reinventamos, ¿cierto? Para que los niños la pasen felices, disfruten de esos procesos, pero como también ellos tienen que entender que a pesar de que ellos también están en la casa, ¿cierto? Deben colaborarnos y hacer parte de él. Los que van al colegio, claro, sienten esa tranquilidad por un lado, de que retornaron, qué alegría volver a ver a sus compañeros, a los profes, pero también los que se quedaron. Entonces es jugar con los dos, eso es una serie de sentimientos ahí mezclados, pero nosotros nos enfocamos más en nuestros estudiantes, ¿no? Les hacemos ver que ellos son el papel principal, son los protagonistas y por ellos nos inventamos cualquier clase de estrategias para que se disfruten los dos ambientes, virtual y presencial a la vez. Ay, muchas gracias, mi profe Yasmín. Claudia, no sé si ya tú tienes la última. Sí, bueno, quisiera primero agradecerle pues a todos los profes por sus respuestas. De verdad que estos aportes nos ayudan mucho a nutrir nuestra investigación. Les agradecemos mucho su tiempo y quisiéramos concluir con el coordinador Fabio. Quisiéramos hacerle una pregunta, coordinador. ¿Qué aspectos positivos considera usted que han sido relevantes en esta educación virtual y que deberían mantenerse en la nueva normalidad? O sea, ¿qué es lo positivo que no debemos dejar de esta virtualidad cuando volvamos a la normalidad? Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Pues yo creo que son muchos, vamos a ver de cuáles me voy recordando y yo creo que lo hemos dialogado en algunos momentos, especialmente desde el equipo de calidad, pues también los profesores desde sus áreas, desde sus responsabilidades, se han venido dando cuenta que hay aspectos que van funcionando en esta nueva normalidad, ¿ya? Entonces, nosotros, cada uno de nosotros hemos realizado un pregrado y hemos recibido un título para ser docentes netamente de aula con los estudiantes al frente, ¿verdad? No, nunca nos dijeron, digamos, este tipo de enseñanza o no nos preparamos para este tipo de enseñanza virtual. Pero una de las riquezas que hemos podido resaltar, que hemos podido identificar a lo largo de este año y medio, ya se puede decir,
ha sido todo ese bagaje y toda esa disponibilidad que ha tenido cada uno de los docentes para acomodarnos a esta nueva realidad. Entonces, que toda aquella enseñanza, que todo aquel aprendizaje que obviamente ha desarrollado en el aula como tal con los estudiantes, pues cómo llevarlo a esta nueva práctica virtual. Y con todo, obviamente con todos estos medios, con todos estos medios de comunicación que de pronto en algún momento no habían sido tan explotados, ahora que sí han sido explotados un 100%, pues obviamente así como de pronto en un principio se dificultó, hoy por hoy decimos que es una herramienta bastante válida, que se le ha sacado bastante provecho, que en vez de restar ha sumado, y en eso en cuanto a los docentes. Digamos que en temas ya de organización, así como lo mencionaba el profesor Eduardo ahora, hay mucha practicidad también en este medio. Entonces de alguna manera también como que ha aligerado algunos aspectos, algunos procesos académicos que quizá de pronto en la presencialidad, la organización, el contar con todos los estudiantes ahí como en tiempo real, pues esta virtualidad también nos ha llevado a ser más prácticos y a agilizar esos momentos. Yo creo que han sido muchísimas riquezas también a nivel personal, porque quizá de pronto en un principio, y hablo a nivel personal, digamos que el temor a una cámara, quizá de pronto las cámaras solamente estaban estipuladas o están estipuladas para los actores, para las modelos, qué sé yo, pero nosotros no, nosotros somos otro tipo de modelos. Y siendo modelos en la docencia, pues mire que también nos pudimos acomodar a olvidar un poquitico el miedo, el temor a estos micrófonos, a estas cámaras y sentirnos más libres, ¿verdad? Que igual eso nos da seguridad de que lo que nosotros realizamos, estamos con toda la autoridad como docentes para seguirlo repercutiendo en la formación integral de estos niños. Y como lo decía alguien por ahí ahora, es decir, ya no, otro reto ha sido y otra enseñanza, y es que ya no solamente contamos con el estudiante, sino que contamos con todo, casi que con toda una familia. Entonces, quizá mi clase ya no es para 20 niños, sino que mi clase también, si yo lo duplico entre papá, mamá, qué sé yo, pues ahí estoy diciendo que ya hay 60 personas, el niño, el papá y la mamá. Entonces, en mi encuentro, entonces casi que ese conocimiento que yo estoy impartiendo en la clase ya no se queda solamente en un estudiante o en los 20 niños que tengo, sino que también va más allá. Hay muchísimas otras personas que se van instruyendo y que lo que van bebiendo y que lo van aprovechando. Y muestra de ello es también cuando los mismos padres de familia en sus aportes, digamos que hacen el reconocimiento enorme a cada uno de los docentes por la forma en que les llega a su hijo, y en este caso a nivel general a todos los estudiantes. Es un modo también en donde es un espacio donde ellos también resaltan, agradecen y valoran esta profesión que de pronto en algún momento no se le da la importancia tan enorme que es ser docente, que es ser maestro. Y a propósito que mañana es esa fecha pues que se hace como alusión a este rol tan importante, y los papás de alguna manera en este modo virtual lo han podido ver. Entonces, como les decía ahora, pues son muchas las riquezas, son muchas las oportunidades, son muchos los beneficios que yo creo que nos ha dejado esta educación virtual, que son más las enseñanzas que de pronto aquellos miedos que al principio tuvimos, pero que esos miedos fueron afrontados, fueron asumidos, fueron resueltos, y hoy por hoy ya los hablamos, sí los recordamos porque los vivimos, pero que ya hoy por hoy los enfrentamos con una actitud totalmente distinta, con una actitud ya como de algo muy positivo y algo muy agradable, máxime para esta nueva generación que nació en
en esta era de lo tecnológico, ¿no? De pronto nosotros, algunos, no todos los que están en este encuentro son tan mayores, pero sí algunos que somos más mayorcitos, pues de pronto no somos de esta era tan moderna de la tecnología, los muchachos sí, entonces digamos que también ha sido un boom para ellos y un plus porque ellos saben más que uno de todas estas herramientas tecnológicas, entonces se ha facilitado de alguna manera también la enseñanza. Y puntos suspensivos porque hay muchos más, pero entonces hasta ahí llego. Muchas gracias, coordinador. Les agradezco, por favor, diligenciar la asistencia, coloqué el link en el chat para que pues, nos quede la evidencia de la reunión. Lo han diligenciado el profe William, la profe Carolina, Laura Camila y Silvia. Entonces, mientras terminan de diligenciar, pues yo la verdad les quiero agradecer que nos hayan colaborado en esta entrevista. Concluyo pues que creo que la virtualidad es algo que llegó, que creo que nos dejó más cosas positivas que negativas y llegó para quedarse. Entonces, no sé, Teresa, ¿tú qué quisieras aportar para terminar? No, simplemente, de verdad, muchísimas gracias, Fabio, por la oportunidad que me da con su equipo de trabajo, con el profe Eduardo, la profesora Carolina, la profesora Silvia, el profesor William, la profe Yasmín y se me pasa una profe, creo que Camila. Muchas gracias de verdad por los aportes que nos dieron. Esto nos enriquece mucho para la maestría que estamos realizando y ustedes son muy importantes en este momento y de verdad que muchísimas gracias para terminar, Claudia, creo que dejamos ahí. Sí, quisiera pedirles el favor, si fuera posible, que encendieran todas sus cámaras y para nosotros poder tomar una foto del grupo en general. Poder tomar un pantallazo de todos. Creo que ahí ya es que no, ¿tú los ves ahí, Teresa, todos? Sí, ahí los veo. Si tú la puedes tomar porque no me los deja ver a todos. Dale. Se le tiene, aquí estamos listos para la fotografía. Sí, o un pantallazo nos sirve mucho. No cambias, Yasmín, no cambias, ¿no? Esa alegría de Yasmín. La alegría de los profes nos caracteriza, no la podemos perder. Pero lo que más le gusta a Yasmín son las fotos, ahí está lista. Ay, profe, entonces yo le puedo enviar ahorita a Teresa y ella les repito unas foticos que tomé de cada uno de ustedes. Disculpen el atrevimiento, solamente es para una evidencia de nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, no, pero tómenla mejor, porque tampoco que vaya a salir yo toda desordenada a la universidad y después no me reciban. No, ahí salió linda, Yasmín. Muchas gracias. Nuestra profe nomás. Bueno. Les agradecemos de verdad, entonces pues creo que no es más, voy a detener la grabación y les deseo pues un buen fin de semana y un bonito día del profesor para todos los que somos docentes. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Hasta Muchas luego. gracias, muy amables. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, Limpio. Chao a todos, descansen, un abrazo. Gracias, profes, muy amables. Gracias, coordinador. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz A usted, tarde para Carolina. todos.